Bendiciones, hermanos que están aquí presentes. Bendiciones, hermanos que nos escuchan a través de este medio, sea hermanos y hermanas que han pertenecido o pertenecen a esta comunidad, que por distintos motivos hoy no se acercan a acompañarnos, a darnos la alegría de su grata comparecencia. Pero donde estén, vaya para ustedes todas las bendiciones de Dios Padre Todopoderoso, de nuestro Señor Jesucristo, que la paz y la gracia sea con todos ustedes. Y a todas aquellas personas que no conforman tal vez grupos evangélicos o congregaciones, donde sea, y que por alguna razón están escuchando o van a escuchar esta prédica. Recuerden que el Señor tiene un propósito, nuestra vida aquí en este planeta es para un propósito. Dios así lo ha decidido y espero en el Señor que el Espíritu Santo me guíe continuamente para que pueda llegar a usted lo que el Espíritu Santo tiene para usted. No soy yo, es el amor de Dios que quiere llegar a su vida, a su corazón. Sea que tú seas persona que esté agradando a Dios o seas que no lo conozcas, pero que tienes hambre y sed, que no has encontrado el por qué tu vida camina como sin sentido, que tienes dudas, que desconfías, pero que tienes como algo que te puya ahí adentro y que necesitas identificar y saber qué es. Y eso es Dios que te ama, Dios que quiere llegar a ti, Dios que anhela que seas parte del reino de Dios. Este año es un año difícil. Me toca a mí seguir disertando sobre el pasaje de Lucas 17. Y el Espíritu Santo me puso antes a hacer una reflexión importante, porque diciembre siempre es nuestro mes de Navidad, un mes donde hay mucho movimiento y en todo sentido la gente pareciera que muestra mucha alegría, porque la economía se mueve mucho, hay esa oportunidad de vacaciones y donde muchos se reencuentran, muchos familiares se reencuentran, los amigos, los jóvenes hacen planes para ir a disfrutar de algo que han planeado tal vez durante todo el año. Este año es tiempo de Navidad y también vaya un mensaje de alegría. En las circunstancias del 2020, para recordar con alegría que en medio de la prueba, el Señor no nos olvida, que el Señor sigue a nuestro lado, que Él no nos desamparará en ningún momento. Tengámoslo presente, no importa lo que se esté viviendo, todo hijo de Dios sabe que nuestra patria, nuestra alegría, nuestra herencia no está aquí en la tierra y que Él es nuestro sustento para poder llevar las cargas y las circunstancias de cada día. Voy a hacer una síntesis desde hace muchos miles de años hasta llegar a Lucas 17. Me parece importante antes de empezar a desarrollar el tema. Acordémonos que nuestro Dios tenía el plan de salvación desde lo que ocurrió en Génesis, cuando nuestros primeros padres pecaron. Él tenía un plan de salvación. Luego viene la evolución de ese plan de salvación. En Génesis 12 le dice a Abraham, vete a tu tierra y tu parentela, y yo te llevaré a una tierra que te mostraré. Así lo hizo Abraham, y engendraron a Isaac y Jacob. Y quizás para los que no han leído la Biblia o no recuerdan mucho de la historia sacra, Isaac y Jacob, los descendientes Isaac y Jacob, descendiente de Abraham, Isaac, descendiente de Abraham, Jacob, descendiente de Isaac, ¿verdad? Y su hermano Esaú. De parte de Jacob nacieron las 12 tribus de Israel. Y entre esas 12 tribus venía también la simiente, porque en Génesis Dios dice que la simiente, Jesucristo, el que nos va a traer la salvación, la liberación de todos nuestros males. Y esa simiente viajó a través del tiempo y del espacio. Jacob fue el que engendró las 12 tribus, y dentro de esas 12 tribus estaba la tribu de José, el cual fue por sus hermanos raptado y lo ofrecieron y lo vendieron
a una caravana pasada que iba rumbo a Egipto. Y José tenía un plan de Dios, iba a ser siervo del Señor para una obra específica. Con José en Egipto, Egipto creció mucho en todas las órdenes económicos, sociales, religioso, etc. Y sin embargo, después de la muerte de José, se produce una esclavitud del pueblo de Israel que había crecido mucho. Y el Señor tiene otro siervo, a Moisés, como liberador de ese pueblo. Porque la simiente tenía que seguir evolucionando, seguir viva. Tenía que seguir hasta los tiempos en que Dios decidiera que ya apareciera en nuestro planeta Tierra. Y la simiente atraviesa el Mar Rojo. Sí, el Señor abre el Mar Rojo y por tierra seca pasaron todo el pueblo de Israel. La simiente llega hasta nuestros días, está ahora aquí en nosotros. Y todo aquel, como dice San Juan 1:12, todo aquel que se arrepiente y que cree en el Señor, Dios lo engendra y lo hace su hijo, le da la potestad, no por voluntad de carne ni de sangre, sino del Espíritu. Y la simiente llegó a Costa Rica. Y la simiente llegó a Palmares. Y la simiente llegó a Zaragoza. Y la simiente está en Zaragoza. Pero la simiente tenemos que continuarla transmitiendo. De ahí lo importante de las recomendaciones y advertencias, que ahora sí vamos a ir repasando ya lo que me continúa de Lucas 17, porque esa simiente llegó y Dios dejó encargados para que la simiente siguiera acarreando personas, almas del mundo de las tinieblas hacia el reino de los cielos. De ahí que vamos a también hacer un breve repaso de lo que hemos predicado en Lucas 17, del 1 al 6, donde empieza y nos recomienda Jesús a los apóstoles que no debemos ser piedra de tropiezo. Y ahí nos enseña una de las cualidades del amor, el buen comportamiento. Entonces, que Cristo nos dice, no debemos ser piedra de tropiezo, porque hay de aquellos que sean piedra de tropiezo. Mejor le fuera que se ataran una piedra de molino y se lanzaran al mar. Es una destrucción total. La segunda cualidad del amor que toca en esos primeros versos es el del perdón. Dice, si tu hermano te ofende, ¿verdad? 7 veces, perdónalo 70 veces 7. Vea qué interesante. Dios habla de que debemos ser un perdón caminando. Es otra cualidad del amor, la indulgencia, el perdón. Luego, pasamos al otro subtítulo, y los apóstoles les dicen, Señor, auméntanos la fe. Y el Señor les dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese sicómoro, levántate, desarráigate de ahí, siémbrate en el mar, y te obedecería. Lo importante de esto es, y que nos enseña el Señor, es que nos preguntemos, ¿para qué pedimos fe? ¿Para servir o para servirnos? Por eso este capítulo, el subtítulo que me toca desarrollar, el primero es el deber del siervo, que está en Lucas del 17, del 7 al 10. Según Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero a mí me gusta decirlo más a lo criollo, porque claro que lo entendemos, y mucha gente lo sobreentiende, lo ha estudiado, lo ha meditado. Por eso yo digo, y no, tal vez no es tanto para los que están aquí, lo conocen demasiado, sino yo no sé a qué alma está llegando el Señor. La fe es creer en el mensaje que Jesucristo trajo, es confiar en Dios, pero más que confiar en Dios debemos preguntarnos, ¿confía Dios en mí? ¿Confía Dios en nosotros? Esa es una primera pregunta. Es muy importante saber que la fe nos lleva también a creer en Dios. Muchos decimos creemos en Dios, pero yo les doy una recomendación, porque a mí me ha servido. Mejor preguntémonos, ¿creerá Dios en mí? Esa es la pregunta más importante. ¿Creerá Dios en mí? Dios nos va enseñando, dando inteligencias, y conforme compartimos con hermanos nos enseñan a razonar de una manera más linda, porque el Espíritu Santo se muestra así, a construir la pregunta adecuada para podernos evaluar. Ustedes oirán, creemos en Dios, y estamos rodeados de gente que cree en Dios, pero lo más importante es, sigo diciendo, preguntarnos, ¿creerá Dios en mí? ¿Estará creyendo en mí? ¿Cómo se logra? Preguntándonos si caminamos en sabiduría. La sabiduría siempre escuchar la voz de Dios para atender
cualquier situación que nosotros tengamos en la vida. Son respuestas celestiales para las cosas del mundo. Entrando en este verso, voy a permitirme leer brevemente el subtítulo del siervo, su siguiente. Dice, Lucas 17, del 7 en adelante. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. La otra que me toca también disertar, para ver si terminamos, y podemos exponerlo de Lucas, es 10 leprosos son limpiados. Voy a leer. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La venida del rey. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordados de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Muy bien, como estábamos diciendo, estábamos desarrollando primero la parte del deber del siervo. Y habiendo hecho una introducción, es importante primero preguntarnos cuál es el concepto de para qué pedían fe. Y en esto del siervo, el significado bíblico dice que siervo es alguien que sirve a cambio de algo o voluntariamente. Una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo encomendado. Alguien que es sumiso, obediente, leal. La palabra de Dios se refiere a sus hijos como siervos, basándose en aquellos seguidores que llevaban el mensaje de salvación y que abandonaban todo para servir a Dios. Es importante entonces
conocer la definición de siervo. ¿Por qué? Vea que el subtítulo anterior los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe. Y la mayoría de las veces hemos tenido buena intención, fe, para hacer milagros y sanidades y que digan ese hombre sí, y a veces para que crean que mi forma de razonar y entender la palabra es lo correcto y que los demás se le aproximan o andan más o menos, pero lo mío es lo máximo, el orgullo. Y en cambio el siervo es todo humillarse, no ser servil, siervo, servir. Y el servir es otra cualidad del amor, no es un sentimiento. Vea qué bello, Dios me ha permitido tanto que le he pedido a los hermanos pastores que me permitan disertar sobre el amor, porque yo sigo insistiendo en desconocer cómo es el amor que la Biblia dice, impide a más de uno hacerlo, porque siguen en su mente creyendo que van a hacer, que los van a agarrar de tontos, de chancho, que se van a aprovechar, y el amor no pasa por alto lo indebido. Y entonces vemos ahora aquí otra característica del amor, el ser siervo y la característica. Un ejemplo de ellos, Pablo, dice que fue un ejemplo digno de siervo. Su pasión por servir, siguiendo las pisadas de su Dios, lo llevaban a doblegar su ego y menospreciarse ante la magnificencia de su Creador. Se revestía de coraje, ceñía sus lomos de gratitud para cumplir con las asignaciones divinas. No le importaba nada más que agradar a su rey. Iba por la vida como un loco enamorado de la fe, enfrentando todo tipo de circunstancia y confiado en su amo. Siendo fiel hasta el final, Dios nos llama en su palabra a servir y nos muestra el gran valor de hacerlo. Pone en una balanza y hace comparación del que sirve y del que es servido. Por supuesto, de mayor peso de gloria al que sirve, da mayor peso al que sirve, porque el que tal acción hace reviste su corazón de misericordia y alcanza madurez espiritual. ¿Ve? Para el siervo, ¿para qué? El Señor hace una explicación acerca de los siervos y nos llama siervos inútiles. ¿Por qué inútiles? Imagínense que nosotros que nos hemos convertido, yo creo que a lo que nomás llegamos es a ofrecerle a Dios esa oración de intercesión. No quiero decir que no hayan excepciones. Por eso es que somos inútiles, casi que hacemos lo mínimo y hay veces no lo hacemos. Por eso nos llama a reflexión. ¿Qué está pasando con nosotros, pueblo de Dios? ¿Qué está pasando? ¿Para qué pedían? Querían ellos pedir fe. Si estamos en el pasaje de los siervos, es que Lucas 17 es todo, desde que inicia la fe, y aunque tenga subtítulos de Señor, aumentanos la fe, siervos inútiles, los 10 leprosos, todo está ligado, todo está en una, hay una enseñanza única de Él. ¿Para qué querían pedir fe? ¿Querían ellos liberar a Israel de la invasión romana y de los malos dirigentes de su pueblo? Tener tanto poder y tener que servir en vez de ser servido, algo difícil de digerir. Que uno tenga poder. Vea usted que normalmente todo el que tiene poder económico, ¿qué busca? Ser servido, ser alabado, ser reconocido. Aunque sea un tonto hablando, la gente dice ese es el inteligente, porque ese sí sabe cómo hacer dinero. ¿Ah? ¿Cuántas veces nosotros, solo Dios que nos da el Espíritu Santo nos permite discernir? ¿Dónde hay un sabio? Como que cuando Naamán quería ir a limpiarse la lepra y le decía, y el rey de Israel decía, ¿acaso yo soy Dios? Y tuvo que decirle a Eliseo, díganle que venga a mí para que se den cuenta que aquí hay un hombre de Dios. El rey era reconocido, Eliseo también, pero ¿por quiénes? Por eso es interesante. Sentían que para no ser piedra de tropiezo era necesario poder amar sin límites. O sea que era por eso que pedían fe. La comparación con la piedra del molino y arrojada al mar los concientizaba de lo terrible de una destrucción total, de un total aniquilamiento. Querrían no fallarle a Cristo. No debemos adoptar la idea de que por ser siervo del Señor, tenemos derechos de recibir un trato diferenciado. Muchos se han desviado y han hecho comercio de su servidumbre. Estamos llamados a servir como Jesucristo
conforme vayamos evolucionando en la fe y el amor, porque qué terrible es poner a hacer un servicio para lo cual todavía no hemos alcanzado esa madurez de fe. Y se lo sigo insistiendo. Hay niveles de fe. Hay 3 niveles donde se peca. 4º nivel se alcanza ya en la madurez donde no se peca, hay un servicio completo y una entrega al Señor. Lo pueden ver. La semilla de mostaza nos amplifica. Dice, ponenlo como un mínimo. Si hay un mínimo, hay un máximo sin límites. Porque Dios da sin límites, sin hacer reproche. La fe es la llave que nos conduce a la reconciliación con Dios, porque yo creí en el mensaje, acepté que era pecador y acepté a Cristo como Señor y Salvador, lo reconocí que vino en carne y murió y en la cruz del Calvario me liberó. Luego ella crece conforme, la fe crece conforme en práctica la receta dada por Pedro. Pero dio una receta, ya la hemos comentado, que a la fe agrégale, no dice que le pida a Dios, sí, claro, todo es unido a Cristo, a Dios, pero dice, agrégale, haga que esto arraigue, o sea, que eche raíces profundas. Entonces la receta de Pedro, que a la fe le agregue el buen comportamiento, el dominio propio, el conocimiento, la paciencia, la devoción, el afecto fraternal y el amor, es el arbolito que está sembrado, la semilla que está sembrada, la que la simiente puso en nosotros. Y entonces yo tengo que hacer que arraigue, ¿cómo? Preguntándome, ¿qué es dominio propio? ¿Qué es paciencia? Ah, qué interesante. ¿Qué es el amor? La humildad, la honestidad, el respeto, la generosidad, cosas que no son sentimiento. Y entonces yo lo puedo practicar, porque es una conducta, un estilo de vida. Cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, Cristo está diciendo, esto es mi estilo de vida, cópialo, copy-paste. ¿Ok? Eso, hagan una copia de mí. Por eso Pablo, imítenme como yo soy imitador de Cristo, de nadie más. ¿Ok? En el pasaje de los 10 leprosos que son limpiados, voy a permitirme hacer esta reflexión. La lepra física y la lepra espiritual. Yo lo he oído decir, no es mío, no estoy inventando el agua caliente. Hay quienes, cuando Dios los pone a predicar, les da cierta forma de expresarlo, y sí me parece correcto que hoy hay una lepra física y una lepra espiritual. Hoy en día corre por el mundo una lepra llamada COVID-19. Yo le digo lepra, lo quiero similar. No tan temida como la lepra física, porque al leproso, ustedes recuerdan lo que era de terrible un leproso. Y hoy en día, a mí que no me digan que si alguien se da cuenta que tiene una lepra esa contagiosa, mire, hasta de una gripe. Hay una lepra física mencionada en este pasaje, pero sí como la lepra, no es esta lepra física, como yo le digo que es el COVID, no es tan contundente como esa lepra, la que menciona aquí la Biblia, pero sí como la lepra espiritual, que se intuye que es muy peligrosa. Hoy en día los científicos en medicina proponen una vacuna con efectos secundarios desconocidos, y aún se duda de su propia eficacia. Hoy el pueblo de Dios debe recurrir a examinarse, debemos recurrir a examinarnos. No debemos olvidar que Dios está con nosotros en toda prueba para que salgamos adelante. Hoy debemos recordar la oración de Jesucristo hizo por nosotros en Juan 17. ¿Se acuerdan? Padre, ya he cumplido la labor. Yo te pido que protejas a estos que me diste, eran tuyos, pero tú me los diste. Y no oro solo por estos, sino por los que habrán de creer en mi nombre. Hace 2015 años que nació Jesucristo, la simiente, que atravesó el Mar Rojo. Él nos dejó esa liberación y oró por nosotros antes de partir, por los que habríamos de creer en su nombre. Hoy debemos pedir al Señor que nos cure de esta lepra espiritual llamada COVID-19 y nos vacunemos con la gracia de su Espíritu, con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Hoy en día debemos preguntarnos, el pueblo de Dios, si este bozal, perdónenme que use ese nombre, para mí es un bozal. Mascarilla, pongan el nombre que quieran. Es para llamar la atención de si estamos ocupados verdaderamente en el crecimiento espiritual o nos estamos dejando distraer por las estrategias de Satanás
si abomina nuestras alabanzas porque no salen de un corazón sincero, donde confundimos la emocionalidad que produce la música y las frases bonitas, pero que no nos comprometen para nada, o de largas oraciones plagadas de voz quebrantada, pero es puro emocionalismo. En pocas palabras, si hoy volviera a Cristo, ¿hallaría fe? Todo el que considere y se examina y siente que sí, siga orando para que el pueblo de Dios despierte, para que movamos el corazón de Dios, para que entendamos el porqué del permitir este COVID que ya lleva un año casi, donde hasta para despedir a alguien en un funeral y para muchas cosas, pero saben, muchos están esperando que pase el COVID-19 para volver a una actividad meramente comercial, económica, y envueltos en esa vorágine, no tener tiempo para nuestra alma, para nuestra salvación. Ser agradecidos ejemplifica la conducta de aquellos que, siendo considerados viles y despreciables, manejan mejor el concepto del agradecimiento. 10 leprosos, totalmente desechados de la sociedad, apartados. Ejemplifica la conducta de los que creemos que por nuestra conducta somos beneficiados, hasta considerarnos que nuestra fe es enorme y preferimos dar honra a hombres. O sea, les dijo, vaya presentes ante los sacerdotes, que tenían al Rey de Reyes a la par. Y ellos lo sabían porque llegaron a pedirle que lo sanara. Que reconocer al Señor de los milagros. Por eso nosotros vemos que uno de ellos se devolvió, y el que menos conocía la Escritura, tal vez un samaritano que era despreciado por los judíos. Aquel más despreciado, el más agradecido, entendió el milagro. No le interesó tanto el milagro como ir otra vez a los pies del que ya puede hacer los milagros. Amén. Solo uno. ¿Qué proporción más tremenda? Un 10%. Hemos dicho que cuántas veces hemos sido un pecador y dices que Dios a mí. Y uno sabe que no es pecado, ¿por qué no cuenta? No es un juicio. Y está bien económicamente, y dice que Dios a mí se hace un milagro. No, eso no es así. Y nos deja, voy a usar una palabra muy cruda, turulatos. ¿Cómo hago? ¿Cómo es que este hombre me habla? En cierto momento de la vida me pasó. Pero a través de ir caminando y estar uno compartiendo la palabra, nos dice el Señor, yo muestro mi misericordia a todos. Mucho más al pecador, como la mostré contigo. Pero lo que quiero es que entienda el milagro. Y no que crea que está bien, sino que yo lo amo. Pero quiero que salga del pecado. Porque si eres pecador, sos piedra de tropiezo. Y si aún conoces de Dios, como dice Romanos, es peor porque conoces todo lo de Dios. Eres todavía peor. Entonces, por eso no se extrañen. Cuando alguien, mire, fulano tal dice, y cuentan esos milagros, dice que le pasó un milagro, y lo cuentan, que usted dice, ¿cómo es esto? Y a mí a veces me cuesta creer que me atienda, que me haga un milagro. Porque Él ocupa traer la oveja perdida, la mujer que perdió el dracma y la encontró, el hijo pródigo. Él está ansioso de ese hijo pródigo. Todos fuimos hijos pródigos, todos recibimos por herencia adámica el pecado. Vinimos con todo el combo de pecados incorporados, pero la simiente, el plan de Dios venía a rescatarnos, venía a sembrarse en nosotros para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo bello, eso es lo lindo. Hoy aquí en Zaragoza, para Palmares, aquí abrimos las puertas. Si no conoces, si quieres conocer, si quieres entender de la palabra, si quieres salir de las tinieblas, de la ignorancia, venga sin compromiso. Aquí hay muchos que conocen de la palabra y te pueden ubicar. No te van a amarrar, no te van a hacer sentir que eres un esclavo ni alguien que se tiene que comprometer. Voluntariamente puedes venir para que por lo menos conozcas lo que dice la ley espiritual, no la ley mosaica, la ley del Espíritu, en la cual hay libertad. Ven. ¿Por qué dice el Señor que por tu fe te ha salvado? Si lo que hizo fue una sanación. La palabra en estos casos se utiliza indistintamente para ser salvo y ser sanado.
Pero alguien que es sanado necesita creer primero. Y si creyó primero ya fue salvo. Y lo otro vino por añadidura. Por eso se emplea indistintamente para sanación y salvación. Amén. Amén. La venida del reino. Le consultan al Señor, está rodeado el Señor, sus apóstoles, más gente, y los fariseos les preguntan al Señor que cuándo vendrá el reino. Qué tremenda son las tinieblas. Cuando estamos de día y vemos la luz del sol, todo eso nos parece que esa es la luz verdadera. Pero en lo espiritual hay luces, pseudoluces, que aun cuando nos hablan de Cristo y de Dios, no me dejan ver el reino que ya está aquí. Se nos olvida esa simiente que nació en nosotros. Se nos olvida valorar que yo debo sentirme muy valioso porque soy hijo del Altísimo, hijo de Dios. ¿Cómo cuesta valorarnos? Porque hemos estado rodeados de una influencia que primero se fija qué te rodea, qué tienes, cuánto tienes en el banco, cuánta extensión de terrenos tienes, cuántos vehículos tienes, cuántos edificios, y yo te diré cuánto vales. Hay unas tinieblas, una pared tan tremenda, tan oscura para yo amarte simplemente por lo que eres. Ayer estaba reunido con mi familia muy linda, unos hermanos, y repasaban el tema y decían que incluso era tan tremendo que si alguien adulteraba, que si ya vio una mujer, y ya con el pensamiento pecó y me permitió el Señor que compartiéramos, le decía, sí, en una mente que todavía no se ha depurado, en una mente que no está luchando por entregarse al Señor, siempre verá con ojos humanos, es lo normal. Pero es donde uno valora el poder de Dios, cómo nos viene transformando, cómo hace que ahora yo no vea eso, sino que bendiga y le diga, Señor, traiga a esa hija pródiga, traiga a ese hijo pródigo a tu reino. ¿Cómo Él nos va limpiando? Eso es lo hermoso. Pero muchas veces, muchos se quedan a medios con el conocimiento y la falta del conocimiento dice que por eso podemos perecer, porque algunos cogen algo muy literal, como cuando dice roba, córtate la mano. No es eso. Córtate tu pensamiento, introduce el antivirus, ten a Cristo en tu corazón para que dejes de hacer eso. Te pido que ya no hagan lo que hacían como cuando no conocían a Cristo. Y aún durante el proceso de la fe, vayan examinándose en cómo van creciendo en la fe, en la práctica del amor, que es la práctica del amor la que da esa madurez espiritual. Nada más practiquemos ese amor agape, punto. Ahí tu fe va a crecer a borbollones. Tener fe no significa que no nos vamos a enfermar. Timoteo estaba enfermo y Pablo no lo sanó con toda la relación tan perfecta que tenía con Dios. ¿Por qué? Por los propósitos. Porque este cuerpo tendrá que perecer. Si nos da la dicha de morir tranquilos, sin muchos sobresaltos, pues gloria a Dios. Y si ha de morir sin un dolor, sabemos que Él nos está esperando, que Cristo viene a toparnos para llevarnos a las moradas celestiales que Él fue a preparar. Y dice que vendrá a toparnos. El juicio hay de mucho tiempo, pero los que mueren en Cristo no van a juicio. A ese juicio queda los libros que se abren para ver qué hizo lo malo y lo bueno. Eso es la categorización. Porque si no, ¿dónde quedan los que resucitan con Cristo y vienen a ser como jueces junto con Cristo? Según el Apocalipsis. ¿En qué quedarían? Cristo viene, si mueres en gracia, Él viene, dice en San Juan 14, que fue a prepararnos moradas. ¿A quién le fue a preparar moradas? Para pasarme por un filtro después. Para ir a un juicio del que me van a dar de herencia. Sí, claro, como cuando llama un notario público, estoy viendo a alguien que está haciendo una mortual y dice, mire, es que el testamento dice que esto le toca a fulano. Eso es distinto, ¿eh? Me van a dar una herencia. Belleza. ¿Ah? Porque ¿somos o no somos limpiados con la sangre de Cristo? ¿Somos o no fuimos limpiados con la sangre del Cordero? ¿Eres salvo o no eres salvo? Amén. ¿Caminas en gracia o no caminas en gracia? Amén.
luchas por hacerlo. Por lo menos eso, luchar. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti para contemplar tu gloria y tu poder. Bajo la sombra de tus alas yo me posaré. Amén. Bueno, eso es lo bello. Y los fariseos no podían ver que el reino de Dios Cristo, no lo busquen, ya está aquí. Nunca pudieron entender lo del sacerdote Zacarías, ni el nacimiento de Jesús, tampoco la venida de Jesucristo y menos que lo que él traía. Uno lo entiende en ese momento, Cristo no había muerto y Dios había endurecido el corazón del pueblo judío para que alcanzara la gracia a todos nosotros los gentiles. Pero sin embargo, aún después de que Él murió y resucitó, no quisieron cambiar muchos. Otros sí, cambiaron y siguen cambiando hoy en día, sin temor a lo que pueda pasar. ¿Estaremos nosotros también esperando el reino de Dios? No habremos entendido de qué se trata. Todavía la influencia de las personas, de la sociedad y todo lo que aquello se nos metió desde niños, jóvenes, adultos, nos está afectando. Donde solo estamos esperando que nuestros hijos lleguen con la noticia que mire, consiguieron un super trabajo, les llegó una super oferta y todo eso, y eso es alegría y alegría que nos mueve, pero que tal vez no tenemos la alegría de verlos incorporados al Señor. ¿Ah? ¿Nos tiene la rutina de nuestra vida adormecidos? ¿Estaremos esperando que pase el COVID-19 para enfrascarnos más fuerte en lo cotidiano y hacerse distraídos de nuestra misión como hijos del Altísimo? Dice, como fue en los días de Noé. Mire, sin que hubiera el COVID-19, ¿quién no estaba esperando en el 2020? Ver cómo se graduaba para ir a trabajar. ¿Cómo iba a cristalizar tal negocio? No estoy diciendo que eso es malo, pero ¿cuánto te distrajo? ¿Cuántas horas en velas pasaste para hacerte doctor, abogado, ingeniero, contador, mecánico, electricista? Y solo decía, Dios, ayúdame, ayúdame, porque estaba pensando en la plata que podía generar cuando se colocaba. No lo culpo, es que eso es lo que nos ha envuelto, la rutina, la tradición, la herencia que hemos dado. Y tienen razón, todavía seguro les cuesta ver en nosotros una total encarnación de Cristo en nosotros. Por eso no los criticamos, no culpamos, sino que hacemos el esfuerzo de mostrar nuestro ejemplo, pero que nuestro ejemplo debemos velar porque sea verdadero. Amas a tus hijos, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, por favor, no te apuntes. No te apuntes, aunque te cueste, aunque quedes solo. A veces entre nosotros mismos, ¿cuánto nos llamamos? ¿Cuánto tenemos hambre y sed de saber si tú ocupas que yo te llame o yo te hable? ¿Cuánto? ¿O ya no te importa? ¿O no te importa? Apenas tienes fuerzas para bregar con lo tuyo. ¿Para qué el reino de Dios entre nosotros? ¿Para qué si no lo usamos? ¿Para qué tanta autoridad delegada si no la ponemos en práctica? No hacemos ni siquiera lo que hace un siervo inútil. Dice que como en los tiempos de Noé, no debemos estar justificados en el exceso de trabajo ni el cansancio. Debemos estar velando continuamente. Y luego dice que os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será recogido y el recogido y el otro será, los otros estarán haciendo cualquier trabajo, en un taller donde usted quiera que dos, que uno será tomado y otro no. Desde luego que no se trata de una literalidad. No, como decir hay 7.500 millones de habitantes, entonces que Dios dice que va a jalar 3.700 millones de habitantes. No. Eso es advertencia. En Lucas, hasta en Lucas, ¿sabe? Hasta donde lo he predicado de 10, ¿saben cuántos milagros menciona? Ustedes los han contado en Lucas. 20. El total de milagros que se mencionan en Lucas son 23. ¿Saben cuántas advertencias hay en Lucas? 6. Yo hago la pregunta, no importa, no estamos en la escuela. Ya pasa, como dije la vez pasada, no estamos en exámenes. 6.
advertencia. Y Lucas empezó con una advertencia y una recomendación de poner en práctica el amor. No es una literalidad, significa que es una invitación a evaluarnos si ese llevado voy a ser yo. Aunque algunos dicen que, según su contexto religioso, dicen que es un secuestro secreto, un rapto secreto. Pero no puede ser secreto cuando el mismo Dios anuncia que todo ojo lo verá, que como el relámpago que aparece en el occidente y todo eso. Entonces, esa parte teológica en realidad no me interesa. ¿Por qué? Él me llama hoy, en este momento, a estar prevenido. Donde está el cuerpo, ahí se juntarán las águilas. Pueblo mío, no se preocupe. Donde rondan los buitres, ahí está el cadáver. Donde rondan los opilotes, que es lo que más conocemos aquí en Costa Rica, en Palmares, los opilotes. No sé si será lo mismo que un buitre. Será algo visible la venida de nuestro Señor. Cuando vemos en el firmamento esos opilotes girando, es porque detectaron una carroña. Cadáver. El cadáver de los que van a muerte por su rebeldía y oposición al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie se llame a que lo agarraron desprevenido, como las vírgenes insensatas. Hoy es el día, para nosotros que estamos aquí, los que nos estén oyendo, hoy es el momento, hoy es la hora y el lugar y el momento de entregar nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Amado hermano, usted que nos escucha, Cristo, ¿por qué llamó hermanos a todos? Porque Él se comportaba con amor. Que alguno no fuera hermano de Él es otra cosa. Todo aquel que haga la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi tío, mi mamá, mi abuelo. Ese es mi hermano. Y es con el que Jesucristo quiere compartir la herencia divina. Padre, me lo diste. Y aquí hay un hijo que no es egoísta, sino que a todos los que tú has predestinado a entrar al reino del Señor, yo comparto eso, Señor, porque tú me usaste para crear todo, para mí, para ti, y todo lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, dijo Jesucristo, y yo lo comparto. Tú eres un ángel. ¿Has meditado en el ángel que eres tú? Dijo Cristo que en aquellos tiempos, cuando alguien muere, cuando le preguntaban sobre la persona que ha tenido 7 maridos porque se había muerto, dice, ¿no te dan cuenta que en el cielo no es así, que seremos como ángeles? Tú eres un ángel, tú eres un mensajero, tú eres un representante de Dios. Valora eso, valoremos eso, oremos los unos por los otros. Que hay que atender, ojalá, Dios quiera, que el principio de guardar el respeto a las autoridades no sea falso, que en realidad es miedo a estar en la presencia de Dios. Más amor a este mundo que a estar en la presencia de Dios. No estoy hablando de morirse, ni invitando a morir, todo lo contrario. En esta Navidad es un momento de un renacimiento del verdadero niño Dios en nosotros, de Jesucristo en nuestras vidas, para limpieza y alegría, no para tristeza. El mejor regalo de Navidad, volver al amor, al primer amor, sin temor, sin temor. Yo solo digo y no juzgo a nadie, pero que no sea respeto a las autoridades, miedo. Que realmente es porque el Espíritu Santo nos dice, porque pueden haber débiles en la fe que crean, que tengan temor y yo debo respetarlos. Por eso sí. Porque si no, ¿qué hubiera hecho Pablo, Pedro, Juan, Marcos? Entonces, ¿qué somos nosotros que nos paramos aquí a predicar? ¿Qué pasa si fuera Pedro, Juan y Marcos y les diera ir a visitarte porque tiene miedo de contagiarse? Que en esta Navidad, el nacimiento de Jesucristo, su muerte y su crucifixión no sea en vano. Que lo retomemos con seriedad. Cuando alguien dice que lo de Dios sí es serio, yo siempre sigo repitiendo, ¿cómo cree que Dios fuera un charlatán? Sí, es serio. Porque es mucho, infinitamente y por siempre lo que Él ofrece, una felicidad eterna, a cambio de cualquier cosa que tengamos que pasar. Y que Dios nos dé fuerza para soportar cualquier situación, que nada nos desvíe de su amor, de su dependencia.
Esa es mi oración y mi petición hoy para terminar. No olvidarnos, sentir alegría, tener una Navidad renovada en el Señor. Que el Señor bendiga a todos aquellos que están escuchando, que están en situaciones de adicción por cualquier tipo de droga o cualquier tipo de otra sumisión y esclavitud, como los juegos, como el ver demasiada televisión, como el dejarse arrollar por el sistema del ocio, que lo aparta de estarse nutriendo de la Biblia, de la palabra de Dios, que lo sustrae de poder dedicarle tiempo en oración. Yo oro y oramos, hermanos, en este día, por nosotros mismos, por débiles en la fe que somos, para que el Señor nos siga aumentando esa fe a través de la práctica de las cualidades del amor. Y que Dios bendiga a tu hogar, a mi familia, ¿dónde está? Si hoy nos está escuchando, a mis hermanos en la carne y a sus hermanos que están aquí presentes también, que el Señor les toque. Que la desconfianza no sea la virtud, sino volver a confiar en Cristo. Que la violencia no sea la nuestra virtud, sino el amor, el perdón. Y que nos ayude a entender los momentos que estamos viviendo, para la honra y la gloria de nuestro Dios Padre y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias. La gloria para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Come, they told me, param pam pam pam, a newborn king to see, param pam pam pam. Our finest gifts we bring, param pam pam pam, to lay before the king, param pam pam pam, ram pam pam pam. Ram pam pam pam. And so to honor him, ram pam pam pam. When we come, when we come, when we come. في نجمي ضوت في السما من بعيد، هالنجمة كانت من ملاك الروح، ولد المسيح بارم بابا بام بام. سبحوه يا جميع الناس، هللو هللو. Sulla strada para pa pam pam, un tamburino va para pa pam pam, al ritmo del suo cuore para pa pam pam, segnando il passo va para pa pam pam, ra pa pam pam. Ram pa pam pam.